Hola. Bueno, lo primero que les quería decir es que todos aquellos que están preocupados por este reglamento que está acá, bueno, despreocúpense. Ya ha sido cambiado, ha sido simplificado y esta resolución, la nueva resolución se llama la resolución DGAC 2020-0110R. Esa es la nueva resolución que voy a analizar, que ya tengo en mi correo, ya tengo en mis manos, voy a imprimirla. Pero lo que les quería decir es que esta resolución gigante ha sido simplificada, ha sido modificado el tiempo de la solicitud de las licencias, tenemos un tiempo extra de transición de 90 días, han sido modificados los pesos, los seguros, cuando estamos hablando acerca de drones recreativos y de drones de trabajo, todo eso ha sido cambiado y todo eso lo voy a estudiar para notificárselos, ¿ok? Una de las cosas más importantes que me comentaron fue que las licencias van a empezar a ser exigidas a partir de noviembre del 2022. El tema de licencias, que era algo que todos estábamos pensando y preocupándonos por eso, ha sido cambiado. Entonces, pues ya nada, te digo que el próximo video que voy a sacar muy pronto, posiblemente en menos de una semana, va a ser hablando acerca de la resolución 2020-0110. Y ahí sí vamos a hablar acerca de todos los artículos que nos van a afectar a nosotros como operadores de aeronaves pilotadas a distancia. Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Rafael Suárez y hoy vamos a hablar acerca de un tema que han estado preguntando bastante, que me han pedido que comente, que es la nueva resolución 0110R de la Dirección General de Aviación Civil. Estas son las normas que actualmente nos rigen a todas las personas que volamos aeronaves pilotadas a distancia o RPAs. La resolución DGAC 2020-0110R llegó a nuestras manos el 4 de noviembre del 2020, o sea, hace relativamente un mes. Es la operación de aeronaves pilotadas a distancia. Aquí tienen el nombre. De todas maneras, en el link abajo yo les voy a poner un enlace donde pueden descargarla. Esta resolución tiene 38 artículos, de los cuales vamos a hablar uno por uno de los más importantes desde el inicio hasta el final. El artículo 1 nos habla acerca de las definiciones y las abreviaturas que se utilizarán en esta resolución. Nos habla acerca de accidentes, aeródromos, zonas protegidas, aeronaves pilotadas a distancia. En este momento eso no nos interesa mucho, ya que no es reglamento como tal. Vamos a hablar de lo que realmente nos interesa. Vamos a pasar al artículo 2, que es la aplicabilidad de a quién rige esta norma. En el artículo 2 nos habla acerca de la aplicabilidad, o sea, ¿a quién va dirigido este reglamento? Este reglamento va dirigido a todas las aeronaves pilotadas a distancia usadas en actividades civiles, cuyo peso sea mayor a 250 gramos y menor a 150 kilogramos. Igualmente, esto prohíbe que se utilicen aeronaves pilotadas a distancia de más de 150 kilogramos de peso. Si tú estás fabricando un dron que tiene más de ese peso, tienes que dirigirte directamente a la Dirección General de Aviación Civil y pedir un requisito, un permiso especial para poder operar a esa aeronave. En este momento, estas reglas dicen que no van a ser aplicables para operaciones de aeromodelismo, operaciones con RPAs o drones de menos de 25 kilogramos. Eso quiere decir que si tienes un Mavic Mini, un Mavic Mini 2, vas a poder usarlo sin regirte por estas normas. De cualquier manera, cada vez que uses un dron, debes hacer uso del sentido común, tenga el peso o tenga el tamaño que tenga. También dice que no va a ser aplicable a los globos, cometas, cohetes y aeronaves radiocontroladas y globos libres no tripulados. No será aplicable tampoco para las operaciones realizadas por Fuerzas Armadas, Aduanas o Policía Nacional, siempre y cuando esto sea dentro del ámbito de sus funciones. El artículo 3 nos dice que las operaciones de drones con fines netamente recreativas se ajustarán a las reglas de operación establecidas en el capítulo B. Ya pasaremos a eso, pero recordemos que tenemos diferentes normas si estás haciendo un trabajo o si estás volando por recreación. Yo en mi caso trabajo con el dron. Yo realizo video y fotografía publicitaria. Entonces, en ese caso, yo me tengo que regir bajo las partes de operaciones especiales, que son operaciones comerciales. Y justamente de lo que les vengo hablando. Si tú trabajas con tu dron, el artículo 4
define lo que son las operaciones de trabajos aéreos, que no solamente deben cumplir con las reglas del capítulo B y C, sino que aparte tienes que tener un permiso de operación que se establece en el artículo 35, si no recuerdo mal, cómo sacar ese permiso de operación. Eso lo sacaremos en otro video. Si vives en Ecuador, cómo sacar tu permiso de operación de dron. El artículo 5 nos explica acerca de las autorizaciones especiales de vuelo. ¿Qué es una autorización especial de vuelo? Una autorización especial de vuelo son aquellas que se refieren a volar fuera de las normas. Por ejemplo, está prohibido, un artículo que vamos a leer más adelante, está prohibido volar fuera de los horarios establecidos entre la salida y la puesta del sol. Tú necesitas hacer un vuelo nocturno, tienes que pedir un permiso especial. Tú necesitas hacer un vuelo por una zona donde es, por ejemplo, tú necesitas grabar un incendio forestal. Eso es una zona especial, eso es un artículo especial donde se te prohíbe, pero tú necesitas hacer eso, tú les explicas eso a ellos y ellos te pueden emitir un permiso especial. Debemos recordar que la solicitud de permisos especiales se tiene que hacer con 10 días de antelación. Pasamos al capítulo B. Ahora vamos a hablar acerca de las reglas de vuelo y operación general. Como yo les digo, el sentido común es tu primer y mejor amigo siempre que vayas a volar. Hablamos acerca de la aplicabilidad, ¿ok? El artículo 7 habla acerca de la operación negligente o temeraria de aeronaves. Dice que la operación de RPA debe realizarse de tal forma que no vaya a poner en peligro la seguridad de las operaciones aéreas, de las personas en la superficie, de sus bienes y de la fauna silvestre. Esto ya lo hemos hablado antes en el canal. Hablamos acerca de vuelo seguro. Tú no debes volar cerca de grupos de personas porque si algo le pasa a tu aeronave y le cae encima de alguien, vas a ser responsable civil y penalmente por esto. El operador de una RPA también debe suspender inmediatamente el vuelo en el momento en que la seguridad de las personas, de los bienes y de la fauna esté en peligro como resultado de la operación. Hemos visto muchas personas que vuelan drones, a pájaros se les acercan para atacarlos porque creen que el dron es otro pájaro que está en su territorio y no descienden, no aterrizan. Eso tienes que hacerlo porque existe la prioridad del ave sobre el dron. El literal C del artículo 7 nos dice que las operaciones interrumpidas según el literal B no se reanudarán en tanto las condiciones que generan el peligro estén presentes. Eso quiere decir que si el ave que estaba volando por donde tú estás volando no se ha retirado, no puedes continuar tu vuelo. En el artículo 8 hablamos acerca de la responsabilidad por la operación de un vuelo de un RPA y nos dice en el literal A: el operador de una RPA es responsable de la seguridad de la operación de cada vuelo. Ninguna persona podrá iniciar o continuar el vuelo si conoce que la RPA no se encuentra en condiciones para realizar una operación segura. Es como que tú digas, mira, quiero hacer un vuelo, pero nada más me queda 40% de batería. Entonces tú no deberías hacer ese vuelo. Mira, tengo una hélice, una propela que tiene una pequeña parte rota. Si puede pasar un accidente, tú tienes que evitar despegar. Por cualquier razón, siempre debemos poner la seguridad antes que nada. Antes que, mira, es súper importante hacer esa toma. No puedes si la seguridad no está garantizada al 100% antes. Asimismo nos dice que el operador de un RPA es responsable solidariamente con el explotador o propietario de la aeronave. ¿Qué quiere decir esto? Que si el operador, que no es el mismo dueño o el que es el de la aeronave, ambos van a ser responsables solidariamente si ocurre un accidente. No quiere decir que, mira, tú lo estabas volando, entonces tú respondes. No. Responde tanto el piloto como el dueño, si el dueño fuera diferente al piloto. En el literal le hablamos acerca de que las RPA destinadas para actividades recreativas que sean operadas por menores de edad deberán encontrarse bajo la supervisión directa de un adulto. Si eres menor de edad, no puedes volar tu dron tú solo. Tienes que tener un adulto que conozca acerca de este reglamento y que conozca acerca de las condiciones para realizar vuelos seguros. Finalmente, en el literal F, se nos habla de que el operador de una RPA no va a iniciar el vuelo a menos que la RPA se encuentre debidamente registrado de conformidad a lo establecido en el presente reglamento. Hay unas excepciones, ya las vamos a conocer. El artículo 9 nos habla de un tema que ya ha sido tocado en las diferentes resoluciones anteriores, como la del 2015, que nos dice la integridad fisiológica de un operador de RPA. Tú no puedes operar un RPA o dron si te encuentras fatigado o si consideras que vas a sufrir los efectos de la fatiga durante la operación. Mira, tengo mucho sueño, no veo bien, estoy cansado, llevo todo el día trabajando. No puedes, sencillamente está prohibido. O si te encuentras bajo el efecto de consumo de bebidas alcohólicas, de cualquier sustancia psicotrópica o de cualquiera que pueda afectar tus facultades para operar los controles de manera segura. Imagínate que tú estás tomando un medicamento que te mandó el médico y esto te da sueño o te coloca en un estado demasiado pasivo.
No puedes si no vas a mantener los controles de manera segura. Si es algo que hace que, por ejemplo, se te deslicen las manos, que andes poco pendiente de lo que te rodea, no puedes hacerlo. O dejas de tomar el medicamento, o lo toma otra persona, o resuelves de alguna manera. Pero si te encuentras bajo el efecto de cualquier consumo de bebidas alcohólicas o de drogas, no puedes volar un dron. Y esto tiene toda la lógica del mundo. Es igual que pilotar un avión o manejar un carro. No puedes hacerlo bajo ciertos efectos porque tienes en tus manos el poder de algo que puede causar muchísimo daño, muchísimas muertes. La gente no se toma esto en serio, pero sí, un dron pequeñito, de acuerdo al uso que tú le des, tú puedes causar muchísimo daño y puedes matar a una o a muchas personas. El artículo 10 nos habla de un tema nuevo que no había sido tocado en regulaciones anteriores, que son las restricciones de operaciones en demostraciones aéreas, eventos deportivos y otros eventos. Y dice que a menos que la AAC te haya otorgado una autorización especial, queda prohibida la operación de un dron a una distancia menor de 500 metros de una demostración aérea o de cualquier reunión de personas al aire libre, como un concierto, un festival, eventos deportivos, entre otros. Esto se hace por dos razones. Primero, si es una demostración aérea, obviamente tú no debes volar cerca de otros aviones. Un dron, como ya dijimos anteriormente, puede hacer mucho daño, especialmente por la densidad del dron. No es lo mismo que un ave se meta dentro de la turbina de un avión que un dron que tiene una densidad muchísimo más dura que un ave se meta dentro de la turbina de un avión. Puede causar muchísimo daño. Aparte está el hecho de que seguramente, no solamente la parte de seguridad, que obviamente el dron puede caer sobre estas personas, sino que también está la parte de derechos, ¿sí? Muchas veces ya se han visto casos. En Estados Unidos hay procesos abiertos contra personas que volaron en los alrededores del Super Bowl, que es el evento deportivo más grande de allá, que es el fútbol americano. Entonces, hay ciertas cosas que tú no puedes transmitir porque no tienes los derechos de capturar esas imágenes. Entonces, esa es una de las razones por la que se restringe esto. También en el literal B se nos habla que no puedes volar sobre o en la vecindad de cualquier zona a ser visitado o recorrido por el vicepresidente o por el presidente de la República. ¿Por qué? Sencillamente hay razones de seguridad. Ahí no hay mucho para dónde agarrar. Si tú sabes que el presidente va a ir a visitar tu ciudad y tú quieres verlo y grabarlo, tienes que pedir una autorización especial, especificando que no tienes intenciones de hacer daño alguno, nada más quieres tener un footage de esta visita. El artículo 11 nos habla acerca del cumplimiento con las leyes y reglamentos locales. Dice que el operador de un RPA debe cumplir todas las leyes, reglamentos, ordenanzas y otras disposiciones relacionadas con seguridad nacional, pública, protección de privacidad e intimidad personal, propiedad intelectual, entre otras. Obviamente esto se refiere a que no solamente este reglamento te va a cubrir, sino que aparte tú tienes que verificar que si en esa zona puntual donde estás volando existe una restricción específica acerca de uso de drones, tienes que respetarla, investigarla y prepararte para ella. El artículo 12 habla de un tema que ya hemos tocado antes, que es lo que se conoce como el VLOS, Visual Line of Sight, operación con visibilidad directa. El operador de un RPA es responsable de mantener contacto directo con la aeronave visual en todo momento. Que tu dron tiene 10 kilómetros de alcance, que tiene 19 kilómetros de alcance. Pues lamentablemente en Ecuador no puedes volar más allá de donde pierdas el contacto visual con el dron. En mi caso, yo he realizado vuelos hasta aproximadamente 300, 350 metros, dependiendo de las condiciones de visibilidad, y hasta esos puntos es donde yo logro tener visibilidad con el dron. Más allá de 300, 350 metros, no se ve el dron, por lo tanto está prohibida esa operación. Y la presencia de un observador no exime al operador, a ti, como piloto, del cumplimiento de este literal anterior, así que podrás tener mucho rango, mucho alcance, pero está prohibido. El artículo 13 nos refiere a que existe la prohibición de operación simultánea. ¿Qué es eso? Una persona no va a poder operar dos drones al mismo tiempo en vuelo. El artículo 14 nos habla acerca de las operaciones en espacio aéreo controlado. Dice que está prohibida la operación de RPA en espacio aéreo controlado, salvo que exista una autorización específica de la AAC para dicha operación. Tú sencillamente no deberías estar volando por sentido común en una zona de espacio aéreo controlado. ¿Por qué? Una zona donde transitan aeronaves de mayor peso, de mayor capacidad, de mayor tamaño, y ellas tienen paso sobre tu prioridad de vuelo. Justamente de eso hablamos en el capítulo 15, el artículo 15, el derecho de paso. El operador de un RPA debe ceder el paso a las aeronaves tripuladas, incluyendo aviones, helicópteros, planeadores, ultraligeros y globos libres tripulados. El artículo 16 nos habla acerca
de las horas de operación. Y dice, salvo que tengas una autorización especial emitida según el capítulo D del reglamento, las RPA solamente serán operadas en las horas comprendidas entre la salida y la puesta del sol. Si necesitas hacer un vuelo nocturno o en la madrugada, tienes que solicitar esta autorización específicamente. La altura máxima de vuelo, el artículo 17, algo que ya todos conocemos, que es algo casi que estándar a nivel mundial, que es el 400 AGL, que son 400 pies above ground level, o mejor conocido como 122 metros. No puedes exceder el límite de altura de 122 metros. El artículo 18 habla acerca de las operaciones en las cercanías de un aeródromo. Básicamente, no puedes volar a menos de 5 millas náuticas o 9.2 kilómetros de cualquier aeródromo. Esto es un problema para, por ejemplo, las personas que viven en Guayaquil, que tienen el aeropuerto en todo el centro de la ciudad y básicamente 9.2 kilómetros a la redonda de ese lugar está prohibido el vuelo. Aquí hay una cosa muy importante y es que el literal G de este artículo dice: las entidades públicas o privadas competentes, según corresponda, tendrán la facultad de aplicar el derecho de inhibición o derribo, mejor conocido como tecnología antidrón, o tomar acciones necesarias cuando un RPA incumpla lo señalado en este reglamento. Básicamente te van a tumbar el dron, te lo van a inhibir, te lo van a restringir, pero eso va para abajo. Los otros literales del artículo 18 nos comentan que está prohibido volar en zonas prohibidas, zonas restringidas, zonas de seguridad del Estado determinadas por la ley, dentro de un radio de 9 kilómetros de una zona de incendio forestal. Es importante, esto no lo nombraban en anteriores regulaciones. Y es que generalmente en las zonas de incendio forestal, acá en Ecuador, se utiliza mucho lo que son los helicópteros para apagar. Entonces, si tú estás grabando un incendio forestal, en algún momento esos helicópteros no tienen una ruta definida y puedes ocasionar un accidente. El literal D nos habla de algo interesante. Dice: la RPA no será operada cerca de personas o propiedades cuya operación involucre vulneración de su privacidad personal y familiar. ¿A qué se refiere esto puntualmente? Yo creo que tenemos que referirnos a la ley ecuatoriana para ver qué significa involucre vulneración de su privacidad personal y familiar. La mayoría de las cámaras de nuestros drones van en el rango de los 12 a los 20 megapíxeles. Generalmente, si vuelas a una altura de 50 o 70 metros, con una cámara de esa resolución no tienes el detalle suficiente para poder ver o definir la cara de una persona. Ni siquiera que la persona esté mirando directamente hacia el dron, hacia arriba. Tienes que estar bien cerca y eso es justamente una de las cosas que se debe evitar. Vulneración de su privacidad personal y familiar. Si estás volando sobre la casa de un vecino que tiene paredes altas, de las cuales no se tiene acceso a la calle a ver, y tú ves que el vecino está volando a baja altura y lo ves bien y lo grabas, eso es una de las razones que están prohibidas. No puedes operar, no puedes hacer eso. Te puedes meter en un gran problema si lo haces. Literal E de este mismo artículo nos dice que a una distancia menor de 150 metros de los centros de privación de libertad o centros de rehabilitación social, excepto la operación de RPAs del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y adolescentes infractores, que por sus competencias y actividades propias de vigilancia por seguridad deben realizarlo. Si tú no eres parte de un centro de seguridad, tú no puedes volar cerca de las cárceles, por lo menos a 150 metros de distancia de las cárceles tienes que mantenerte, a menos que formes parte de estos dos institutos que mencionan acá, que ellos sí pueden hacerlo por labores de vigilancia. Literal F nos especifica que tampoco puedes operar en zonas ocupadas por equipos de emergencia o auxilio, tales como cuerpo de bomberos, hospitales, clínicas o asilos. Esas son las restricciones de operación. Ahora, estos manuales, esta resolución nos habla también de cerca de todas las actividades previas que tú tienes que realizar antes de volar. Y dice, el artículo 19 son que las actividades previas al vuelo incluyen: primero, tienes que haber inspeccionado el área y estar seguro que la misma permite la ejecución del vuelo. Ya vimos todas las áreas que están prohibidas. Me encuentro lejos de un helipuerto, me encuentro lejos de un aeropuerto, no estoy en una zona de incendio forestal. Haces todo ese checklist. Cuando lo puedes, pasas al siguiente punto, que es el B. Inspeccionaste la RPA para identificar daños, que se encuentra apta para una operación segura, que incluye suficiente combustible o batería. Ok, check, pasas al siguiente paso, que es el C. Se han cumplido las tareas de mantenimiento establecidas por el fabricante. Bueno, esto es algo relativo. ¿Qué pasa con esto? Que las operaciones relativas al fabricante en la mayoría de los drones consumer, que son los que la gente utiliza, por ejemplo, Phantom, Mavic 2 Pro,
Mavic Air, Mavic Air 2, Mavic Mini, no incluyen unas tareas de mantenimiento específicas. Pero tu sentido común te dice que tienes que limpiar al dron, evitar lo que aterriza en zonas polvorientas porque se le va a meter el polvo, ver que las hélices estén en buen estado y todo esto. Ahora, cuando hablamos de equipos ya profesionales como un Matrice, como un Inspire, esos equipos sí tienen en su manual de operación un mantenimiento programado. Finalmente, el literal D del artículo 19 nos dice que tienes que chequear que no existen interferencias detectables o visibles con otras señales de radio que puedan afectar el control de tu RPA. ¿Cómo comprobamos esto? En nuestros controles a veces podemos chequear qué tanta interferencia hay, pero la lógica te indica que no deberías volar cerca de antenas o cerca de líneas de alta tensión. En el artículo 20 nos va a especificar acerca de las modificaciones no permitidas y dice: el operador de una RPA es responsable por asegurarse que la misma sea operada de acuerdo con las limitaciones operacionales establecidas por el fabricante. Si el fabricante dice tu dron agarra 69 km por hora, tú no debes cambiarle el motor para que agarre 80 o 100 km por hora. No debes modificarlo el fabricante. ¿Por qué? Porque cuando tú te registras tu dron, tú registras un modelo específico con características específicas. Si al registrarlo luego lo modificas, entonces estás trabajando con una aeronave diferente. Si tú quieres construir tu propio dron, chévere, estás en la capacidad de hacerlo y de registrarlo, pero no debes modificar aparte de las limitaciones que trae el fabricante. Una de las principales modificaciones que le gusta realizar a las personas acá en Ecuador es los bloqueos de DJI. Para la mayoría de los que usamos drones DJI conocemos las llamadas geocercas o geofences. Son zonas que DJI se comunica con los estados, con los gobiernos y les dicen: esta es una zona prohibida de vuelo, por aquí no se puede volar. Por ejemplo, alrededor de los aeropuertos hay personas que modifican de manera ilegal según el artículo 20 de la resolución 110R, para que los drones puedan entrar en zonas prohibidas o puedan exceder alturas permitidas. El artículo 21 es un tema muy importante acá. ¿Por qué? Porque los drones los usamos, aparte de las formas recreativas, tienen muchos usos, pero los principales usos que se les da, por lo menos acá en Ecuador, es a nivel de topografía, fotogrametría, fumigación y fotografía y video comercial. Entonces dice, artículo 21, lanzamiento y rociado. No se realizará ningún lanzamiento o rociado desde una RPA, salvo autorización expresa emitida por la AAC. Todas las personas que trabajan con fumigación van a tener que realizar una solicitud puntual hacia la AAC con por lo menos 10 días de antelación. Artículo 22, prohibición de transportar. Últimamente se ha visto en varias páginas de Facebook empresas que ofertan el servicio de entrega de regalos vía dron. El artículo 22 nos habla de esto. La RPA no transportará armas, dispositivos láser, mercancía peligrosa, material que represente peligro biológico o cualquier otro tipo de mercancía que en caso de desprendimiento o filtraciones representen un riesgo para las personas, animales o bienes en la superficie. Esto es un artículo que se presta a interpretaciones, hay que estudiarlo bien. Hay que ver qué es lo que estás ofertando entregar y ver si en el caso de que tenga una filtración o se desprenda, le pueda causar daño a una persona, a un animal o a un bien en la superficie. El artículo 23 nos dice: operación desde vehículos en movimiento. Ninguna persona operará un RPA desde un vehículo en movimiento. Esto tiene varias razones. Primero, por la dificultad de operar un dron desde un vehículo en movimiento. Segundo, porque existe un sistema de seguridad que se llama el Return to Home. Esto es algo que tú realizas cuando vas a despegar. Tú esperas que el dron agarre todas las señales de satélite GPS para poder despegar y él marcar su punto de retorno. ¿Por qué es importante este punto de retorno? Porque algunos drones, algunas marcas como DJI, por ejemplo, establecen el sistema de Return to Home. Él marca el punto del que despega y a ese punto va a retornar si pierde la señal, si pierdes control del dron. Entonces él va a retornar a ese punto. Si tú marcas ese punto y luego te mueves en un vehículo hacia otro punto, el dron cuando retorne no va a llegar al punto desde el cual despegó. O mejor dicho, va a llegar al punto desde el cual despegó donde tú ya no te encuentras. Y el artículo 24 nos habla justamente de eso, de los procedimientos de emergencia. El operador de un RPA seguirá los procedimientos establecidos por el fabricante en caso de pérdida del enlace de comunicaciones con el mismo. ¿Qué es esto? Básicamente un Return to Home. El artículo 25 es bastante importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya del registro. Y dice, aquí tenemos que separar
los profesionales de los recreativos. Dice, todo propietario de un dron deberá registrar la aeronave en la Dirección General de Aviación Civil de conformidad con lo siguiente. Primero, para servicios de trabajos aéreos. Yo trabajo con drones, ¿sí? Yo los utilizo para hacer video, para hacer fotos, para hacer topografía, para hacer fotogrametría, etc. Todo dron cuyo peso máximo de despegue sea superior a 0.5 kilos e inferior a 150 kilos debe registrarse. Pero ¿qué pasa si lo vas a usar para actividades recreativas? Entonces todo dron con un peso mayor a 2 kilos y no mayor a 150 kilogramos. Esto quiere decir que, por ejemplo, tú compraste un Mavic 2 Pro, un Mavic Air, un Mavic Mini, y lo que quieres hacer es volar con él porque te gusta, porque disfrutas, quieres tomar fotos de tu familia, no necesitas registrarlo. Pero si eres profesional y quieres trabajar con el dron, cualquier dron de un peso mayor a 0.5 kilos debes registrarlo. El punto 26, el artículo 26 es bastante interesante porque nos habla acerca de un tema en el que existen lagunas legales en Ecuador, que es el tema de los seguros. Lo voy a leer literalmente. Artículo 26, seguros, literal A. El propietario o operador de la RP en actividades de trabajos aéreos está en la obligación de responder por los daños causados a terceros como resultado de sus actividades de vuelo, para lo cual deberá contar y presentar ante la AAC los seguros correspondientes que cubra la responsabilidad civil frente a terceros, según los montos mínimos de cobertura que se establecen a continuación. Recuerden, actividad de trabajos aéreos, personas que trabajamos cobrando, haciendo trabajo con el dron. De 0.25 kilos hasta 25 kilos de masa máxima, $3.000 el seguro de responsabilidad civil. De más de 25 kilos hasta 50 kilos de peso, $6.000 responsabilidad civil. De más de 50 kilos hasta 150 kilos de peso, $12.000 de responsabilidad civil. Es importante recalcar que los RPA o drones en actividades recreativas cuyo peso máximo de despegue sea inferior a 25 kilos no está en la obligación de presentar ante la AAC seguros que cubran la responsabilidad civil frente a terceros. Pero ojo, el operador va a ser el responsable civil directo de los daños que cause la aeronave por la operación de la misma, así como responderá por culpa o negligencia de cualquier índole establecida en el artículo 2229 del Código Civil ecuatoriano. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una aeronave y pesa hasta 25 kilos y tú estás recreándote con ella, no tienes que sacarle un seguro, pero cualquier daño que hagas tienes que responsabilizarte por él. Pero si estás trabajando y tu dron pesa más de 250 gramos, entonces tienes que comprar un seguro de responsabilidad civil. Así de sencillo. Esto es un problema acá en Ecuador. ¿Por qué? Porque la mayoría de las aseguradoras no proveen todavía el servicio de seguro de responsabilidad civil para drones. Es algo que esperemos que se solvente a lo largo de este año que viene, para poder así solicitar los diferentes permisos y no exista la laguna legal de que te piden un permiso de un producto que no te ofrece la aseguradora. A las aseguradoras les conviene vender este producto, a cualquier aseguradora le conviene ser el primero que ofrezca este producto porque va a haber muchas personas necesitándolo. Es así de simple. Volviendo a los artículos. El artículo 27 nos habla acerca de accidente, incidente o pérdida de un dron y dice, si ocurriera algún accidente, incidente o pérdida de un dron, el propietario o operador tiene 48 horas para comunicar a esta particular autoridad a efectos de iniciar la investigación correspondiente. El artículo 28 es bastante importante porque habla acerca de restricciones. Escucha esto. Es la autoridad de inspección y dice que todo propietario o operador de un dron debe permitir a los inspectores de la AAC en cualquier momento y lugar a realizar inspecciones y chequeos necesarios para determinar el cumplimiento de la reglamentación aeronáutica vigente. Si tú te niegas a esto, pues sencillamente esto va a constituir motivo suficiente para que la AAC prohíba la operación de la RPA por constituir un peligro para la seguridad operacional. No solo eso, sino que, a caso de ser necesario, las autoridades públicas nacionales y locales podrán ser alertadas del particular, llámese ejército, policía, cualquier ente de seguridad, a fin de evitar que la actividad de vuelo pretendida constituya una amenaza para la seguridad operacional o se ponga en riesgo a personas o propiedades. Así que si tienes un inspector en cualquier sitio, hora y lugar de toda la República del Ecuador, permite que te inspeccione el dron. El que no la debe, no la teme. Pasamos al capítulo C, que es la autorización técnica de operación de RPAs en trabajos aéreos. Recuerden, voy a hacer otro video donde especifique bien cómo sacarte tu licencia de operador. Así que aquí vamos a pasarle por encima estos artículos, pero vamos a hablar de ellos.
habla acerca de la aplicabilidad y que dice que este capítulo establece los requisitos para la emisión de la autorización técnica de operación de RPA en trabajos aéreos. Lo primero que se requiere es un registro de vuelo. Cómprate un cuaderno, tenlo con tu dron, llámalo bitácora de vuelo y dice el artículo 30. Cada RPA deberá contar con un registro de vuelo en el que conste lo siguiente. Primero, marca, modelo y número de serie. 2, fecha. 3, nombre del operador del dron. Cuarto, puntos y horas de salida y llegada. Quinto, propósito del vuelo. Y sexto, firma del operador del dron. Esto es importante que lo tengas porque te va a ayudar a cubrirte las espaldas y decir qué estabas haciendo en qué momento con el dron. El artículo 31 nos habla acerca de los registros de mantenimiento y dice el operador de un RPA deberá mantener registros de mantenimiento de acuerdo a lo recomendado por el fabricante. Si tú tienes un dron prosumer como por ejemplo un Phantom, un Mavic 2 Pro, un Mavic Mini, no existe un mantenimiento recomendado. Obviamente tú tienes que tener cuidado y saber que no vas a usar una batería que esté hinchada, no vas a usar un aspa que esté rota o doblada, vas a tener cuidado que la cámara y el gimbal estén funcionando, todo, no solamente el dron, también el control. ¿Okay? En casos de drones ya más grandes como un Matrix, un Inspire, sí existe un sistema de mantenimiento programado que te recomiendan hacer determinados mantenimientos cada cierto número de horas. En este caso vamos a tener que usar el sentido común y pues no sé, demostrar que hemos llevado el dron a mantenimiento cada 6 meses, cada 3 meses según la frecuencia de uso que tú le des. Finalmente, el artículo 32 te habla acerca de la autorización de operador de RPA y dice, para la autorización de un RPA en trabajos aéreos, el operador deberá estar en posesión de una autorización de operador de RPA emitida por la AAC de conformidad con el capítulo E de este reglamento. Vamos ahora al capítulo D, que es la autorización especial de vuelo de un RPA. ¿Qué es la autorización especial de vuelo? Pues básicamente es volar fuera de todo lo que está permitido en este reglamento. Básicamente, llámese volar fuera de los horarios, volar de noche, necesitas hacer un vuelo de noche, necesitas hacer un vuelo en una zona especial, necesitas hacer un rociado, un fumigado. Tú tienes que llenar esta solicitud de autorización especial de vuelo, que es la forma RPA 001. Y esta solicitud, cuando la llenes, la tienes que entregar con 10 días de antelación en la AAC. Vamos ahora al capítulo E, que es la autorización de operador de RPA. Básicamente, yo voy a hacer un video completo acerca de mi proceso para solicitar la autorización de operador de RPA para que tú también sepas cómo hacerlo paso por paso. El capítulo E nos habla acerca de la autorización de operador de RPA. Básicamente, recuerden que yo les voy a dar un proceso completo. Voy a grabar otro video donde explique paso por paso mi proceso para solicitar la autorización de operador de RPA. Así que aquí te voy a comentar lo que dicen los artículos, pero yo te lo voy a explicar paso por paso con mi propia vida. Dice, el artículo 35 este capítulo establece los requisitos para emitir una autorización de operador de aeronaves pilotadas a distancia. El artículo 36 te habla de los requisitos de idoneidad, que para optar por una autorización de operador de RPA una persona debe tener al menos 18 años de edad, ser capaz de leer, hablar y entender el idioma español, haber culminado la enseñanza media o equivalente y demostrar de manera aceptable a la AAC el haber aprobado satisfactoriamente un curso teórico práctico de operador de RPA dentro de los últimos 24 meses. ¿Por qué es importante que yo haga otro video? Porque en esta resolución no se nos establece quién da el curso teórico práctico, dónde lo dan, cuánto cuesta y todas las demás formalidades para poder obtener esta autorización de operador de RPA que todos deseamos tener. El artículo 37 nos habla de la emisión, nos dice que la autorización para operador tendrá una vigencia de 2 años, 24 meses contados a partir de su emisión. Esta autorización será suscrita por el director de seguridad operacional y en caso de modificación a la autorización, el operador deberá notificar a la AAC en el término de 5 días de antelación a la realización de sus actividades. El artículo 38, no menos importante, es la renovación de la autorización de un operador. Te habla en el caso de que si has tenido experiencia, por ejemplo, te dice, para renovar una autorización de un operador, el solicitante deberá presentar el registro de vuelo que sea aceptable para AAC. Recuerdan esa bitácora de la que hablamos hace poquito, la bitácora de vuelo, el registro de vuelo, el cuaderno. Por eso es importante que tú tengas ese cuaderno. Primero, haber efectuado operaciones en RPA ejerciendo funciones de operador de RPA que correspondan no menos de 15 horas de vuelo en los últimos 6 meses que precedan a la solicitud. O, cuando no se han cumplido estos requisitos de experiencia que se indicaron en el párrafo anterior, el solicitante debe haber aprobado satisfactoriamente un curso teórico práctico para operador de RPA dentro de los últimos 12 meses. Estos son los 38 artículos de la resolución 0110R. Recordemos que hasta hace poco nosotros teníamos la resolución del 2015, que tenía unas normas muy básicas, un video anterior donde yo explicaba las normas para volar en Ecuador. Pues les informo que hace poquito, hace bastante,
hace menos de 3 meses, se emitió una resolución que fue la número DGAC 2020-0074R, el 30 de agosto. Y esta resolución fue derogada por esta nueva resolución 0110. Es importante que en este acto de la Dirección General de Aviación Civil que precede a esta resolución nos mencionan en el artículo 2 que se mantiene el plazo de 3 meses establecido en el artículo 3 de la resolución anterior para la socialización e implementación del reglamento que norma la operación de aeronaves pilotadas a distancia. ¿Ok? Dice, durante el plazo referido en el artículo anterior, las direcciones administrativas involucradas en esta reglamentación deberán elaborar o adecuar los formatos relacionados con solicitud, formulario, autorización y demás documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos al menos 3 meses más hasta que podamos resolver las dudas, como por ejemplo lo del curso para ser operador de piloto, en dónde se realiza, quién lo da, cuánto cuesta, toda esa información necesaria para todos nosotros. Otra cosa muy importante es que la parte de las licencias como tal no va a empezar a ser exigida sino hasta ya el año 2022. ¿Ok? Entonces tenemos todo un año para acostumbrarnos a este reglamento. No quiere decir con esto que no debamos regirnos bajo estas normas, pero sí quiere decir que de manera formal no van a ser requeridas por la autoridad hasta el año 2022. Muchas gracias por haber visto hasta aquí el video. Cualquier duda que tengas puedes formularla en los comentarios. Yo estoy justamente para hablar acerca de todo lo que sea el vuelo seguro. Y por favor suscríbete al canal para que lleguemos a ser muchos más, para que tengamos mayor alcance. Y si quieres, comparte este video en tus redes sociales a toda aquella persona que tenga un dron y quiera realizar labores comerciales o sencillamente quiera usarlo de manera recreativa y quiera saber bajo cuál reglamento atenerse volando en Ecuador. Bueno, muchas gracias por verme y que tengas un excelente vuelo seguro.